Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a otra videoconferencia, ya casi terminando esta unidad. Y hoy vamos a comentar los métodos y técnicas que forman parte de esa etapa de planificación en la cual estamos inmersos hace algunos días. Vamos a hablar de los instrumentos y del diseño general de la estrategia, así como del procesamiento y análisis de los datos que se obtengan de la investigación. Como siempre, los ubico en el momento en donde estamos en la etapa de planificación, y dentro de esa etapa de planificación hemos ya analizado un conjunto de subetapas, y entonces hoy prácticamente vamos a finalizar esa etapa de planificación, me imagino que para beneplácito de ustedes, comentando sobre los instrumentos de recogida de datos, el diseño general de la estrategia y el procedimiento de análisis de esos datos que se recogen como parte del diseño utilizando los instrumentos que se han seleccionado. Yo siempre me gusta poner estas láminas siempre al inicio para que ustedes se ubiquen por dónde andamos dentro de los elementos que conforman la asignatura, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los instrumentos de recogida de datos. De alguna manera ya hemos hablado de eso en clases anteriores. Habría obviamente que definir qué cosa es un instrumento de recogida de datos. Y bueno, no es más que un recurso del que el investigador se vale para acercarse a los fenómenos, extraer de ellos una determinada información, generalmente una medición. O sea, pudiera decirse también que constituyen los medios materiales que se emplean para recoger, almacenar y medir la información que se requiere para cumplimentar los objetivos que se han planteado en la investigación. Los instrumentos de recolección de datos realmente son prácticamente infinitos. O sea, desde un cuestionario, que obviamente es un instrumento de recolección de datos, una entrevista, guías de observación, también son instrumentos fundamentalmente en las investigaciones de corte cualitativo que se emplean mucho, grabaciones, y bueno, y los típicos instrumentos de medición, que pueden ir desde instrumentos tan elementales como puede ser una lienza, o como puede ser un tallímetro, o como puede ser una balanza, hasta otros instrumentos con un grado tecnológico de sofisticación mucho más grande, todos los instrumentos electrónicos que usan hoy las ciencias biológicas, por ejemplo, las ciencias médicas. Yo les traía para que vieran pues un reciclador térmico, de los estudios de PCR, que son los que precisamente son las técnicas que se emplean para la detección de COVID-19, y obviamente ya estamos hablando aquí de un equipo, de un instrumento de alta tecnología. Pero no necesariamente hay que usar un instrumento de alta tecnología, solo eso va a depender de las características y los objetivos que se persigan con una determinada investigación. Los instrumentos de recogida de datos deben cumplir algunos requisitos, y de eso sí ya hablamos. Si recuerdan, en la conferencia, una de las primeras, donde hablábamos de los conceptos generales de la investigación científica, hablábamos de la calidad y la objetividad de la investigación científica, que dependía, entre otros factores, de los instrumentos. Y de ahí comentamos en los términos de validez, que es un requisito importante que debe cumplir un instrumento, y que está relacionado con la capacidad del instrumento de medir realmente lo que quiere ser medido. O sea, eso tiene que ver con la exactitud del instrumento. O sea, la validez no es más que el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado. Y además hablamos también de otro criterio importante, que era la fiabilidad. O sea, un instrumento es fiable y por tanto dará resultados fiables en tanto mantenga o proporcione resultados estables y consistentes. Quiere esto decir que si usted utiliza un instrumento y hace varias réplicas de la medición en las mismas condiciones, pues los resultados que debe obtener de esas mediciones tienen que ser iguales. O sea, si yo
mido un determinado elemento, puede ser por ejemplo una prueba de PCR, a una persona y se la repito varias veces el mismo día, fíjense, el mismo día, con una diferencia de tiempo muy corta, pues obviamente los resultados que se obtengan en esa prueba deben ser los mismos, y si son los mismos, eso significa que ese documento, que ese instrumento tiene fiabilidad. ¡Ojo! Si han pasado los 14 días y esa persona dio positivo y después se cura, obviamente el estudio de PCR va a dar diferente, pero es que ha transcurrido un tiempo en que en el caso, en el ejemplo particular que estoy poniendo, obviamente se ha superado la enfermedad. No es de eso de lo que estoy hablando, sino de la capacidad de repetir el mismo resultado una vez que se ha analizado varias veces la misma muestra y en las mismas condiciones. O sea, esto básicamente es lo que yo quería comentarle sobre los instrumentos, porque ya hemos hablado a lo largo del curso bastante sobre esta temática. Entonces hablemos ahora del diseño general de la estrategia y el procesamiento de los resultados. O sea, estos elementos que vamos a comentar también ustedes ya los conocen de clases anteriores, simplemente los vamos ahora a integrar. O sea, estos elementos son los que se ubican en esa parte del anteproyecto o protocolo de investigación, incluso en esa parte de la tesis final que se conoce con el nombre de diseño metodológico o también materiales y métodos. O sea, ¿qué es lo que se pone ahí? ¿Cuál es la información que se vierte en este epígrafe, en este acápite del diseño metodológico? Bueno, en primer lugar, el tipo de estudio. Usted tiene que declarar si el estudio que usted va a acometer es un estudio de tipo cuantitativo o cualitativo, si ese es un estudio descriptivo o analítico, si es observacional o experimental, si es longitudinal o transversal, si es retrospectivo o prospectivo. O sea, usted tiene que aplicar los conocimientos que ha adquirido en todo el tema de las metodologías y los tipos de estudios que existen, que se diferencian en función de las dinámicas que se empleen o que se acometan en una investigación particular. Eso debe estar de manera prácticamente obligatoria en el diseño metodológico. Ahí también usted tiene que verter la descripción de la estrategia. Usted tiene que decir cuál es la población, cuál es la muestra, qué tipo de muestra es, cómo tomó esa muestra, cuáles son las variables, cuál es la operacionalización que usted hace de esas variables que le va a permitir medirlas, qué metodología es la que está empleando, qué técnicas, qué instrumentos. O sea, usted va a describir las etapas dentro de la planificación que usted va a acometer en su investigación. Y finalmente también tiene que dedicar un espacio para declarar qué procesamiento de análisis usted le va a hacer a los resultados que obtenga. Si va a aplicar estadística, si no va a aplicar estadística, si va a hacer una media, si va a hacer a calcular una desviación estándar, si va a aplicar algún otro tratamiento estadístico de mayor complejidad, o si simplemente no va a aplicar estadística, pero de alguna manera usted tiene que describir y expresar cómo va a procesar y cómo va a analizar esos resultados. A mí me parece que sería bueno que atravesáramos estos elementos del diseño general de la estrategia con un ejemplo. Y entonces les traigo aquí un ejemplo que ya de alguna manera hemos comentado, que es el que tiene que ver, no sé si lo recuerdan de las primeras clases, con los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 en un policlínico X, es Salud, particularmente es de Chilca, Huancayo. Yo me picó la curiosidad y quise saber Chilca dónde estaba, y bueno, y se trata de una ciudad, de una comunidad en el Perú. Bien, no sé si lo recuerdan, pero ahora vamos a ir un poco tomando de ejemplo todas las etapas y el planteamiento del protocolo de investigación que se siguió para este estudio. El problema de investigación que se planteó decía qué relación existe entre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico de salud de Chilca. La hipótesis, aquí hubo una hipótesis,
planteaba que, bueno, que efectivamente existe una relación directa y significativa entre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico de esa ciudad, de esa comunidad. Y como objetivo general se planteó establecer la relación que existe entre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico. Para cumplimentar este objetivo general, se plantearon 3 objetivos específicos. El primero, identificar los estilos de vida relacionados a las dimensiones nutrición, ejercicio, descanso y sueño, actividades diversas y adicciones en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico. Fíjense que aquí está adelantando cuáles son las dimensiones de la variable estilos de vida. Me está hablando de nutrición, ejercicio, descanso y sueño, actividades diversas, adicciones. Hay un adelanto de cómo se va a operacionalizar esa variable. Un segundo objetivo, obviamente, determinar los niveles de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico, o sea, identifican los estilos de vida, identifican los niveles de glicemia de esas personas de las cuales han obtenido información sobre sus estilos de vida, para finalmente determinar la relación entre los estilos de vida y los niveles de glicemia de esas personas con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a ese policlínico. O sea, aquí hay una relación muy coherente en lo que se quiere determinar. Estos elementos, por supuesto, no son los que van en el diseño metodológico. Estos elementos van delante, van en la introducción, van fundamentalmente antes del marco teórico. Cuando ellos operacionalizan las variables, fíjense que hay una variable muy importante que es estilo de vida del paciente con diabetes mellitus tipo 2, eso es una variable independiente porque en función del estilo de vida, así será la progresión de la enfermedad, en este caso la diabetes mellitus de tipo 2, y ellos lo primero que hacen es conceptualizar esa variable, o sea, dan una definición conceptual de esa variable, no se las voy a leer, lo que quiero es que entiendan las etapas, o sea, cómo esta investigación está atravesando adecuadamente esas etapas, y una vez que definen conceptualmente la variable estilos de vida, entonces la operacionalizan. Miren cómo en esta tabla, aquí tienen la variable, estilo de vida del paciente con diabetes tipo 2, dan una definición operacional que se parece mucho a la definición conceptual, y aquí están las dimensiones que forman parte de esa variable. Dieta y alimentación lo adelantaron en los objetivos, ejercicio y deporte, sueño y descanso, actividades diversas y adicciones. Esas son las variables que ellos van a medir, y la van a medir con indicadores de bueno, regular y malo en la mayoría de los casos, y el instrumento que van a utilizar para poder medir cada una de estas dimensiones es una encuesta. Hay un cuestionario de estilos de vida con una escala dicotómica. ¿Por qué es dicotómica? Porque es bueno, regular o malo. O sea, fíjense cómo ellos han operacionalizado las variables, y en muchos trabajos la operacionalización de la variable va precisamente en el epígrafe de diseño metodológico. En otras normas, otros estilos, en función de la institución o del organismo en el cual se esté recibiendo ese protocolo de investigación, estas operacionalizaciones de variables van antes del diseño metodológico y se ubican casi siempre al final del marco teórico. Pero ese elemento no tiene la más mínima importancia. Simplemente usted lo que tiene que situarlo en función de los requisitos que le dicte una institución como formato de ese protocolo de investigación. Bueno, pasemos ahora al elemento que nos ocupa en esta videoconferencia, que es precisamente el diseño metodológico de la investigación. Veamos cómo los autores de este trabajo plasmaron estos elementos precisamente en ese epígrafe. En primer lugar, ellos van a describir el tipo de estudio. Recuerden que eso es uno de los elementos del diseño de investigación. Y
Y dicen lo siguiente: según la finalidad de la investigación, se realizará una investigación básica debido a que se busca acrecentar los conocimientos sobre las variables. Bueno, no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, pero sigamos. Según el alcance de la investigación será transversal, eso es verdad, ya que los datos se tomarán en un solo momento. Bueno, no es porque se tomarán en un solo momento, sino que no se va a seguir una evolución de los datos en el tiempo, que no es lo mismo que tomarlo en un solo momento. Yo puedo tomar los datos en diferentes momentos a diferentes personas y esa investigación seguirá siendo transversal. Bien, siguen entonces diciendo: según el enfoque se realizará una investigación cuantitativa, eso es cierto, porque se cuantificarán los resultados y se utilizará la estadística. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Siguen diciendo: el nivel de investigación es correlacional, que permitirá establecer las características de las variables, en este caso, cómo están los niveles de glucosa en sangre y cuáles son los estilos de vida de los pacientes con diabetes que acuden a la consulta. Bien, es cierto que el nivel de investigación es correlacional, pero no es correlacional por eso, no es correlacional porque establece las características de las variables, es correlacional porque va a correlacionar los niveles de glucosa en sangre con los estilos de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bien, o sea, si bien la descripción del tipo de investigación es correcta, la justificación de por qué es correlacional no me parece para nada adecuada en este momento. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes vean, en lo que se centren, es que efectivamente hay que describir el tipo de estudio. Faltaría ahí decir si esa es una investigación analítica, faltaría decir si es una investigación retrospectiva o prospectiva, o sea, son elementos que yo creo que carece este epígrafe de tipos de estudio. Después hablan de la población y la muestra. Dicen: la población está constituida por 271 personas, la muestra por 50 personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que asisten al Policlínico de Salud de Chilca, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, la cual se obtuvo por muestreo no aleatorio por conveniencia del investigador. Efectivamente, un muestreo no aleatorio por conveniencia del investigador me está hablando de un muestreo no probabilístico, lo han dicho con otras palabras, pero está bien. Y hay un par de elementos que quiero comentar muy rápido, que son los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión, de los cuales voy a hablar con más profundidad en la próxima videoconferencia, pues tienen que ver con determinados requisitos que deben cumplir las personas para ser incluidas en el estudio. Y los criterios de exclusión es cuando determinadas personas tienen determinadas condiciones que obligan a excluirlas del estudio, que no le permiten participar en el estudio. Pero bueno, en general ese párrafo está bien. Se habla de los criterios de inclusión, por ejemplo, personas con diabetes tipo 2 con más de un año de diagnóstico, o sea, no van a analizar a las personas con menos de un año de diagnóstico, y personas menores de 50 años que padecen diabetes mellitus tipo 2, o sea, no van a analizar a personas mayores de 50 años. Y los criterios de exclusión: personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y además hipertensión arterial. No quieren estudiar esas personas porque obviamente la hipertensión arterial es un efecto adicional que no quieren estudiar y que estaría sesgando la información que se obtiene, o sea, introduciendo un error. Y personas mayores de 50 años que padecen diabetes mellitus tipo 2. O sea, tienen muy claro cuál es la muestra que quieren utilizar, y esto me parece muy bien. Fíjense que eso está en el epígrafe de población y muestra. Luego hablan de técnicas e instrumentos de recolección de datos, y esto es importante porque tiene que ver con los elementos nuevos, de alguna manera, que estamos comentando en esta clase. Dice: se utilizaron las técnicas de observación, para lo cual se utilizó el instrumento hoja de observación para recoger los datos de la variable glicemia, o sea, eso no es más ni menos que revisar historias clínicas. Con respecto a la variable estilos de vida, se utilizó la técnica de encuesta, y el instrumento fue un cuestionario sobre los estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2. Muy bien.
El instrumento se dividió en 5 dimensiones, que ya las vimos en la operacionalización de la variable, dieta y ejercicio, el cual constaba de 15 ítems, o sea, había 15 preguntas para que contestaran relacionadas con la dieta y el ejercicio y deporte, que tiene 8 ítems, sueño y descanso, 3 ítems, actividades culturales, 3 ítems, y adicciones, 4 ítems, teniendo en total 33 ítems, los cuales fueron medidos a través de una escala politómica, ya lo vimos, nunca, a veces, frecuentemente, siempre, o sea, es una escala ordinal, una escala cualitativa ordinal. Y esto es muy importante para la validez del cuestionario. Ese cuestionario lo tuvieron que validar. O sea, no es cualquier cuestionario que yo invente, es un cuestionario que realmente mida lo que tiene que medir y que la información que se obtenga del cuestionario sea verídica. Fíjense que ellos validaron el cuestionario. Para la validez del cuestionario sobre estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo 2, se evaluó la validez de contenido mediante juicio de expertos, para lo que se contó con el apoyo de 5 profesionales expertos en el tema. O sea, hay 5 profesionales que evaluaron ese cuestionario para ver si realmente cumplía con los requisitos de validez y fiabilidad. Y por otra parte, se determinó también la validez interna, que es otro criterio que hay que validar en las encuestas, realizándose mediante la correlación ítem-test y la confiabilidad del instrumento mediante coeficiente alfa de Cronbach, que no es más que una prueba estadística que se hace con algunos resultados pilotos que se obtengan de la encuesta. O sea, insisto, miren qué importante es el paso de validar el instrumento para garantizar que sea fiable y que dé los resultados que yo espero que el instrumento aporte. Para la recolección de los valores de glicemia se utilizó la ficha de recolección de datos, los cuales fueron tomados en 3 meses consecutivos y luego fueron promediados. Eso se trata de historias clínicas o pruebas directamente, no lo aclaran ahí, pruebas de medición de la glicemia en sangre. Procedimiento de recolección de datos. Fíjense, todos estos elementos son los que forman parte del diseño metodológico. Se solicitó la autorización para la ejecución de la investigación, se hizo firmar el consentimiento informado a la población participante, se aplicó el cuestionario a las personas menores de 50 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Policlínico E-Salud de Chilca. O sea, hubo que firmar consentimiento informado, por eso la muestra es no probabilística, por eso no tuvieron que calcular tamaño de la muestra. Simplemente preguntaron a las personas quiénes eran los voluntarios que estaban de acuerdo en participar en el estudio, y aquellos voluntarios pues son los que formaron parte de la muestra siempre que cumplieran los requisitos de inclusión y los requisitos de exclusión. Técnicas de procesamiento y análisis de los resultados. O sea, ahora van a describir de alguna manera cómo procesaron esos resultados. Dicen, para el procesamiento de datos se emplearon los programas Microsoft Office Excel 2010 y el programa estadístico SPSS versión 22, y para el análisis de los datos se utilizará la estadística descriptiva e inferencial. No sé si ustedes en las asignaturas de estadística trabajaron con ese programa, es un programa muy fuerte, muy bueno, que tiene un conjunto muy importante de opciones y de pruebas estadísticas. La estadística descriptiva se empleará para describir las variables estilos de vida y glicemia, y la estadística inferencial permitirá determinar la relación entre variables a partir del coeficiente de correlación de Pearson. Esta está hablando de una correlación lineal, o probar la hipótesis a través de la prueba TD-Student. O sea, fíjense que no solo en las técnicas de procesamiento y análisis de los resultados se habla de los software que se utilizaron, sino que hay que hacer alusión al tipo de análisis estadístico que se realizó e incluso aclarar qué tipo de análisis se hizo en cada caso. O sea, ellos aclaran que la estadística descriptiva se empleará para describir las variables y estilo de vida y glicemia, y que la estadística inferencial para determinar la correlación entre esas variables. O sea, si bien este epígrafe de diseño metodológico tiene algunos problemas al inicio, realmente el resto está bastante bien estructurado, y fíjense cómo da información sobre lo que se va a hacer.
esa es la dinámica que ustedes deben seguir a la hora de redactar, de construir y de desarrollar el protocolo o anteproyecto de investigación. O sea, recuerdo entonces que en ese diseño general de la estrategia, que forma parte del diseño metodológico de la investigación, estos son los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta, que tienen que incluir. Tienen ahí el ejemplo que les acabo de comentar, y lo que nos viene quedando ya prácticamente es muy poco. Nos viene quedando simplemente el análisis ya más empírico, más práctico del protocolo de investigación, o sea, paso a paso, algunas recomendaciones de orden práctico para que ustedes elaboren ese protocolo de investigación, y es precisamente los elementos que estudiaremos en la próxima actividad, que prácticamente es la última de este tema. Fíjense, se ha acumulado bastante materia, o sea, hay unas cuantas videoconferencias, hay elementos que ustedes deben revisar, no solo guiarse por las videoconferencias, sino también profundizar con materiales que yo les he colocado en el aula virtual. Hay un libro incluso que creo que se llama El Protocolo de Investigación, que les puede servir y puede ser de mucha ayuda. Insisto, como siempre, en que estudien, en que no dejen las cosas para el final. Como siempre, también les deseo muchísima suerte, y hasta la próxima. Ya nos estaremos viendo.